Hay algo casi sobrenatural en las líneas de Nazca, una atracción que trasciende el tiempo y el espacio, despertando una curiosidad por la historia que pocos descubrimientos pueden igualar. Estas enormes figuras, trazadas con una precisión impresionante en el desierto peruano, siguen intrigando a los pensadores contemporáneos, como si cada línea fuera un enigma murmurado por antiguos habitantes a nuestros oídos, incluso en la actualidad. La primera vez que uno las contempla, la impresión es de asombro absoluto. Es como si algo tan simple como marcas en la tierra se transformara en un misterio que rehúsa toda explicación fácil, resonando con aquellos enigmas históricos que desafían la comprensión total. El descubrimiento de las líneas de Nazca marcó un momento en el que el mundo se detuvo a cuestionar lo que creía saber, cuando el primer piloto sobrevoló la región y divisó esas enormes figuras. No solo fue testigo de una obra de arte monumental, sino que también abrió la puerta a uno de los mayores misterios de la historia. Las reacciones iniciales fueron de sorpresa y escepticismo, como si el suelo árido del desierto revelara secretos que nunca deberían haber sido encontrados. Parecía que cada línea había sido trazada con un propósito profundo, pero ¿cuál era? Lo que hace a las líneas de Nazca tan enigmáticas es su singularidad. No son simples dibujos en la tierra, son símbolos de una curiosidad histórica que desafía la lógica y la razón. A diferencia de cualquier otro hallazgo arqueológico, permanecen indescifrables, como si formaran parte de un rompecabezas cósmico al que le falta una pieza esencial. Contemplar estas líneas es como intentar desentrañar un código antiguo, un mensaje que ha perdurado a lo largo de los siglos para recordarnos que hay misterios históricos que tal vez nunca lleguemos a resolver por completo. Y así, el enigma de las líneas de Nazca sigue intrigando tanto a eruditos como a exploradores. Hay algo en ellas que no nos permite ser simples observadores. Nos llaman, nos incitan a mirar más de cerca, a hacer más preguntas, a buscar lo que está más allá de lo visible. Es esta inquietud, esta hambre de respuestas, lo que nos impulsa a emprender un viaje que va mucho más allá de las arenas del desierto. Y en esta búsqueda, la curiosidad por la historia nos embarca en una aventura que apenas comienza. Los Nazca no eran solo habitantes de una tierra árida, eran los custodios de un conocimiento profundo que dejó una marca imborrable en la historia. En medio de la vastedad del desierto, construyeron una cultura vibrante y compleja, llena de misterios que siguen desafiando nuestra comprensión. La civilización Nazca, con su ingenio y determinación, nos legó las enigmáticas líneas que, hasta el día de hoy, nos hacen cuestionar cómo una sociedad aparentemente tan sencilla fue capaz de lograr tal hazaña. Viviendo en armonía con la naturaleza, convirtieron la aridez en un lienzo para sus más profundas expresiones. La sociedad Nazca era un tapiz de creencias, rituales y jerarquías sociales, donde cada individuo desempeñaba un papel crucial. Los dioses eran reverenciados con fervor y las líneas en el desierto pueden haber sido más que un simple arte. Tal vez fueron ofrendas silenciosas a los poderes que gobernaban el cosmos. En cada rastro se puede sentir la devoción de un pueblo que veía la tierra no solo como sustento, sino como un canal para conectarse con lo divino. La vida cotidiana de los Nazca, por simple que parezca a nuestros ojos modernos, estaba imbuida de un profundo significado, donde cada acción llevaba el peso de una antigua tradición. Eran maestros de una tecnología que, a nosotros, nos parece casi mágica. ¿Cómo podrían haber dibujado formas tan perfectas sin los recursos que tenemos hoy? Esta es una pregunta que resuena a través de los tiempos, un enigma de la historia que nos hace repensar todo lo que sabemos sobre el pasado. Los Nazca tenían un conocimiento de ingeniería y geometría que desafía las explicaciones convencionales. Quizás aquí es donde radica el verdadero misterio. ¿Cómo logró una civilización sin herramientas modernas crear algo que hasta el día de hoy desafía nuestra lógica? La precisión con la que se trazaron las líneas revela una sociedad que entendía el mundo de una manera que aún no comprendemos del todo. Este conocimiento, que parece perdido en las arenas del tiempo, nos invita a mirar más de cerca, a intentar descifrar el código dejado por Nazca. No eran solo artistas, eran científicos, ingenieros y visionarios cuyos trabajos continúan desafiándonos. Y así, la curiosidad de la historia nos lleva a explorar las profundidades de esta cultura, en busca de respuestas quizás más cercanas de lo que imaginamos.
Las líneas de Nazca no son meras figuras, son un testimonio impresionante de la habilidad y el conocimiento de un pueblo que entendió el mundo de una manera única. Las técnicas utilizadas para rastrear estas formas, que se extienden por kilómetros, siguen intrigando a los expertos. ¿Fueron estas líneas el resultado de un trabajo meticuloso y meticulosamente planificado, o una expresión espontánea de devoción y arte? El misterio de las técnicas de construcción de las líneas de Nazca desafía tanto la imaginación como la razón, dejándonos fascinados por el ingenio que poseían estos antiguos ingenieros. Cada línea, cada curva, parece haber sido dibujada con una precisión que desafía explicaciones simples. Utilizando herramientas rudimentarias, los Nazca pudieron crear formas geométricas y figuras zoomorfas con una precisión impresionante. La idea de que una civilización sin acceso a la tecnología moderna pueda lograr tal hazaña es un misterio histórico que resuena en las mentes de arqueólogos e historiadores. ¿Podrían ser estas líneas fruto de conocimientos avanzados en geometría e ingeniería? ¿O algo aún más profundo que quizás todavía no entendemos del todo? El desgaste natural a lo largo de los siglos y las implacables fuerzas de la erosión no fueron suficientes para borrar las líneas de Nazca. Han resistido el tiempo de forma casi sobrenatural, como si estuvieran protegidos por un poder invisible. Esta durabilidad plantea dudas sobre los materiales y métodos utilizados para crear las líneas. ¿Cómo pudieron resistir el tiempo con tanta eficacia? La preservación de estas líneas no es solo una hazaña de la naturaleza, sino también un tributo a la habilidad de Nazca al crear algo que parecía destinado a durar para siempre. Lo que nos lleva a preguntarnos aún más: ¿cuál era el verdadero propósito de estas líneas? ¿Qué llevó a los Nazca a emprender una tarea tan monumental y duradera? Quizás el secreto esté en la propia tierra, en el suelo que eligieron para trazar sus obras, o tal vez el misterio radica en una sabiduría perdida, una comprensión de las fuerzas naturales que hoy apenas hemos comenzado a explorar. El caso es que estas líneas, con su precisión y durabilidad, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia, invitándonos a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que realmente sabemos sobre el pasado. Las líneas de Nazca, con sus formas intrigantes y su precisión casi sobrenatural, parecen susurrar historias de rituales antiguos, donde el cielo y la tierra se encontraban en un acto de devoción suprema. Para los Nazca, cada línea trazada en el desierto podía ser una ofrenda a los dioses, una forma de garantizar la benevolencia de las fuerzas que creían que gobernaban el universo. Posiblemente rituales y sacrificios marcaron estos rasgos, transformando la aridez del desierto en un templo al aire libre, donde lo invisible se hacía palpable. La historia está llena de tales misterios, donde lo sagrado y lo profano se entrelazan en uno. ¿Pero eran estas líneas, en realidad, un culto a los dioses? Algunos teóricos sugieren que las figuras dibujadas en el desierto eran, de hecho, mapas celestes que trazaban el camino de las estrellas y reflejaban lo que Nazca vio en el cielo. Estas líneas podrían representar más que simples ofertas. Podrían ser un espejo del cosmos, un esfuerzo por comprender y tal vez influir en el destino trazado por las estrellas. En cada trazo puede haber una intención oculta, un intento de conectar la tierra con el cielo, de hacer que los dioses miren con favor a sus devotos. La conexión con lo sobrenatural va más allá de las figuras sobre el terreno. Se extiende a las creencias que movieron a toda una civilización. Para los Nazca, el desierto no era solo un lugar de supervivencia, sino un portal a lo divino. Las líneas pueden haber sido una forma de comunicación, un mensaje codificado destinado a entidades superiores, invisible a los ojos humanos, pero perceptible al espíritu. Estos signos misteriosos, estos enigmas de la historia, continúan desafiando nuestra comprensión, dejándonos con la pregunta: ¿buscaban los Nazca un diálogo con los dioses o intentaban descifrar la esencia misma del universo? ¿Qué significan realmente estas líneas? ¿Serían una petición de bendiciones, un mapa de los cielos o algo aún más profundo e inefable? Las interpretaciones religiosas en torno a las líneas de Nazca abren un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de respuestas. La curiosidad de la historia nos obliga a seguir explorando, a cuestionar cada nueva teoría, a profundizar en este mar de misterios que nos legó Nazca. Y así,
Mientras intentamos comprender el propósito de estas líneas, nos vemos llevados a considerar otras posibilidades, otros misterios que quizás estén esperando ser revelados. Desde que fueron descubiertas las líneas de Nazca, han alimentado una serie de teorías que van más allá de los límites de lo imaginable. Entre estas teorías, la más intrigante es la posibilidad de que las líneas no hayan sido creadas por humanos, sino por o para seres de otra civilización, de otro mundo. La idea de que las gigantescas figuras del desierto peruano sean señales dejadas por extraterrestres cautiva tanto a entusiastas como a escépticos. Es un misterio de la historia que continúa infundiendo curiosidad, sugiriendo que lo que sabemos puede ser solo una fracción de una verdad mucho mayor. Los defensores de esta teoría señalan la complejidad de las líneas y la precisión con la que fueron dibujadas, algo que, según ellos, estaría fuera de las capacidades de Nazca. ¿Podrían entonces las líneas ser evidencia de una tecnología avanzada que desafía la comprensión humana y que habría sido traída desde fuera de la Tierra? La posibilidad de que seres extraterrestres hayan influido o incluso creado las líneas abre una nueva gama de preguntas. ¿Podrían estas figuras, que parecen tan perfectamente dibujadas, ser mensajes codificados, señales para seres de otro mundo, o quizás para nosotros mismos, en un tiempo futuro? La idea de que la tecnología detrás de las líneas de Nazca no es terrenal desafía nuestra visión tradicional de la historia. ¿Y si estas huellas en el desierto fueran parte de un plan más amplio, un proyecto concebido por una civilización que vino más allá de las estrellas? La tecnología utilizada podría ser tan avanzada que aún hoy no seríamos capaces de replicarla. Esta teoría no solo nos hace cuestionar la historia, sino también la naturaleza misma de la humanidad y nuestro lugar en el cosmos. Entonces, ¿las líneas nos dicen algo que todavía no podemos entender del todo? Los misterios de la historia, como las líneas de Nazca, nos llevan a explorar posibilidades que van más allá de lo convencional. La hipótesis de que estas líneas sean, de hecho, mensajes cifrados de otra civilización, nos desafía a pensar más allá de los límites de lo conocido. Si esta teoría es cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia y el universo. Y así, a medida que continuamos descifrando estos enigmas, nos vemos llevados a considerar que lo que hoy nos parece imposible puede ser la clave para comprender misterios aún mayores que nos esperan en el horizonte. Las líneas de Nazca pueden ser más que simples dibujos en el suelo. Podrían ser una ventana al conocimiento astronómico avanzado de una civilización antigua. Algunas teorías sugieren que estas líneas, aparentemente caóticas, en realidad están alineadas con los movimientos del Sol y la Luna, marcando solsticios y equinoccios con una precisión asombrosa. ¿Fueron entonces las líneas de Nazca un calendario astronómico primitivo, creado para guiar la vida y las prácticas agrícolas de los Nazca? Este misterio de la historia nos desafía a reconsiderar la sofisticación científica de estas antiguas civilizaciones, revelando una profunda conexión entre el cielo y la tierra. La conexión entre la astronomía y la agricultura puede haber sido clave para la supervivencia de Nazca. En un entorno tan inhóspito como el desierto peruano, la capacidad de predecir las estaciones y organizar las cosechas podría haber sido vital. Las líneas podrían haber servido como mapa, guiando las prácticas agrícolas según el movimiento de los cuerpos celestes. Esta hipótesis sugiere que los Nazca no solo miraban al cielo en busca de guía espiritual, sino también para sobrevivir, utilizando sus conocimientos para alinear sus vidas con los ciclos cósmicos. Este es otro de los enigmas de la historia que nos deja asombrados ante el ingenio de nuestros antepasados. El concepto de un reloj cósmico construido por las líneas de Nazca nos hace preguntarnos cuánto entendemos realmente sobre esta civilización. Si estas líneas fueran realmente un calendario astronómico, indicarían un nivel de conocimiento científico que muchos creían que estaba fuera del alcance de Nazca. Pero ¿qué pasa si estamos subestimando sus capacidades? Este calendario podría ser una prueba de que los Nazca tenían un profundo conocimiento de los ciclos naturales, integrando el conocimiento astronómico a su cultura y vida diaria. La precisión con la que se trazaron las líneas sugiere que nada se dejó al azar. Esta teoría nos lleva a una nueva apreciación de las líneas de Nazca, no solo como arte o religión, sino como ciencia aplicada. Las alineaciones solares y lunares, de confirmarse,
transformarían estas líneas en uno de los calendarios más antiguos y complejos jamás descubiertos. Y así, el misterio de las líneas de Nazca se profundiza, empujándonos más hacia la exploración de una civilización que quizás estaba más conectada con el cosmos de lo que podíamos imaginar. A medida que continuamos descubriendo estos secretos, recordamos que la curiosidad de la historia nos lleva a lugares donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. El avance de la tecnología ha permitido a la humanidad desenterrar secretos que quedaron enterrados en el pasado, y las líneas de Nazca no son la excepción. Utilizando drones, imágenes de satélite y técnicas avanzadas de escaneo, los científicos han podido revelar detalles antes invisibles de estas enigmáticas figuras. Estos recientes descubrimientos nos ofrecen una nueva perspectiva sobre las líneas de Nazca, mostrando que lo que alguna vez pareció ser solo un conjunto de simples rastros es, en realidad, un trabajo increíblemente complejo. La curiosidad por la historia se reaviva constantemente a medida que surge nueva información, lo que nos obliga a reevaluar lo que creíamos saber. Los estudios arqueológicos contemporáneos han sacado a la luz nuevos aspectos de las líneas de Nazca, revelando figuras y patrones previamente desconocidos que antes eran imposibles de percibir. Estos descubrimientos amplían nuestra comprensión y sugieren que las líneas pueden haber sido parte de un proyecto aún mayor, una red de símbolos que se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. Investigaciones recientes indican que algunas líneas están alineadas con fuentes de agua subterráneas, lo que podría sugerir que los Nazca utilizaron estas figuras como parte de un sistema de gestión de recursos. Estos nuevos hallazgos nos acercan un poco más a la comprensión de este misterio, pero también abren nuevas preguntas. Incluso con toda la tecnología moderna a nuestra disposición, todavía hay mucho sobre las líneas de Nazca que sigue siendo un enigma. Cuestiones fundamentales, como el verdadero propósito de estas líneas y cómo se conservaron durante tanto tiempo, siguen desafiando a los científicos. Cada nuevo descubrimiento solo parece añadir más capas a este misterio de la historia, recordándonos que no importa cuánto avancemos, el pasado todavía guarda secretos que tal vez nunca se desvelen por completo. Esto nos lleva a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y cuán vasto y complejo es el legado que dejó Nazca. Lo que la ciencia dice hoy sobre las líneas de Nazca es que, a pesar de todos nuestros esfuerzos y avances, todavía estamos apenas arañando la superficie de un misterio mucho más profundo. Los nuevos descubrimientos nos ofrecen pistas, pero también refuerzan la idea de que hay partes de esta historia que quizás nunca se comprendan del todo. Y así, el enigma de las líneas de Nazca continúa fascinándonos, emprendiéndonos en un viaje de exploración que parece no tener fin. La curiosidad de la historia siempre nos acerca a la verdad, pero quizás nunca del todo. Las líneas de Nazca trascendieron el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable no solo en el desierto peruano, sino también en la cultura popular de todo el mundo. Estas enigmáticas figuras han inspirado a artistas, cineastas y escritores a explorar sus propios misterios de la historia a través de diversas formas de expresión. Desde películas de ciencia ficción hasta novelas históricas, las líneas de Nazca continúan cautivando la imaginación colectiva, actuando como un poderoso símbolo de todo lo desconocido e inexplicable. Evocan una curiosidad que se extiende por generaciones, conectando el pasado con el presente en una danza interminable de interpretaciones. Los símbolos de las líneas de Nazca han resistido la prueba del tiempo, manteniendo su relevancia cultural e inspirando a las nuevas generaciones a buscar significado en su complejidad. En el arte contemporáneo, estas líneas han sido reinterpretadas de formas que van desde la abstracción hasta representaciones más fieles, llevando siempre consigo el peso de su historia. Como uno de los grandes enigmas de la historia, estas figuras tienen un impacto duradero en la imaginación popular, desafiándonos a descifrar lo que realmente significan. Con cada nueva interpretación, estos símbolos cobran nueva vida, perpetuando la influencia cultural de las líneas de Nazca. Los intentos de descifrar el simbolismo detrás de las figuras geométricas y zoomorfas dibujadas por Nazca continúan fascinando tanto a eruditos como a legos. Algunos ven las líneas como representaciones de animales y formas que podrían estar conectadas con mitos y leyendas antiguas,
mientras que otros creen que tienen significados más esotéricos, vinculados al mundo espiritual. El caso es que estas figuras abrieron espacio para multitud de interpretaciones, cada una intentando captar la esencia de lo que Nazca quería comunicar. La curiosidad de la historia nos obliga a seguir explorando, buscando siempre ese momento de revelación que puede llegar o no. La influencia cultural de las líneas de Nazca es un testimonio de su capacidad para trascender el simple hecho de ser observadas. No son solo marcas en el suelo, son puertas de entrada a una exploración más profunda de la mente humana y su incesante búsqueda de significado. Si bien estas líneas continúan inspirando y desafiando nuestra percepción, también nos recuerdan que la historia se compone de capas y capas de misterios que esperan ser descubiertos. Y así, el arte y el simbolismo de las líneas de Nazca siguen vivos, conectando la curiosidad de la historia con el deseo humano de comprender lo inexplicable. Las líneas de Nazca, con su grandeza y misterio, continúan atrayendo visitantes de todo el mundo, transformándolas en un destino turístico fascinante, pero también desafiante. El impacto del turismo moderno, con sus multitudes y su desarrollo, plantea serias preocupaciones sobre la preservación de estas figuras antiguas. Las huellas dejadas por los visitantes, el aumento de la contaminación y la construcción de infraestructura cercana amenazan la integridad de estas delicadas líneas. El equilibrio entre permitir que el mundo admire estas enigmáticas obras y garantizar que permanezcan intactas para las generaciones futuras es uno de los grandes dilemas de la historia actual. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger las líneas de Nazca de los efectos devastadores de la modernidad. Organizaciones internacionales y locales se han movilizado para implementar medidas de protección, desde controlar el flujo de turistas hasta aplicar tecnologías avanzadas para monitorear y preservar las líneas. Estos esfuerzos reflejan un reconocimiento global del valor incalculable de estas figuras como parte del patrimonio mundial. Sin embargo, las dificultades son muchas y la batalla para preservar este misterio de la historia está lejos de estar ganada. Cada año surgen nuevos desafíos que requieren soluciones innovadoras y una vigilancia constante. El destino de las líneas de Nazca no depende únicamente de los esfuerzos de preservación, sino también de una conciencia colectiva sobre la importancia de proteger este invaluable legado. Con el cambio climático avanzando y la urbanización en constante expansión, la tarea de conservar estas líneas se vuelve cada vez más desafiante. Sin embargo, hay razones para ser optimistas. Con el respaldo de científicos, arqueólogos y la comunidad global, existe una verdadera oportunidad de que las líneas de Nazca sigan cautivando e inspirando a la humanidad durante muchos siglos más. Lo que está en juego no es solo la preservación de marcas en el suelo, sino la continuidad de uno de los grandes misterios históricos que nos conecta con nuestro pasado. Asegurar que las líneas de Nazca perduren para las generaciones futuras es un reto que requiere más que buena voluntad. Exige acciones concretas. La responsabilidad de proteger este patrimonio es de todos, desde los gobiernos hasta los visitantes más ocasionales. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si este enigma histórico sigue inspirando y desafiando a la humanidad en el futuro. Así, al considerar qué se puede hacer, recordamos que preservar las líneas de Nazca es, en esencia, preservar la historia misma y la curiosidad que nos define como seres humanos. Las líneas de Nazca son más que un simple enigma arqueológico. Son un reflejo de la constante búsqueda de respuestas de la humanidad. Cada línea, cada figura, encierra una pregunta que ha atravesado los siglos. ¿Qué sabemos realmente sobre nuestra propia historia? A medida que indagamos en el pasado, nos encontramos con misterios que desafían nuestra comprensión, recordándonos que el conocimiento humano es, por naturaleza, limitado y siempre está en evolución. Las líneas de Nazca continúan siendo un poderoso símbolo de esta búsqueda interminable, una invitación constante a seguir explorando los enigmas de la historia. Aún quedan tantas preguntas sin respuesta, tantas teorías por comprobar, y quizás esa sea la verdadera esencia de estas enigmáticas líneas, recordarnos que hay aspectos de nuestro mundo que tal vez nunca lleguemos a entender por completo, y que en esa incertidumbre reside la belleza del misterio. Lo que las líneas de Nazca representan para la humanidad
Es un desafío persistente, un enigma que se resiste a ser completamente descifrado. Esta resistencia es lo que las hace tan fascinantes, impulsándonos a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a aceptar lo desconocido. Mientras seguimos intentando desentrañar el significado de estas figuras, nos encontramos constantemente con nuevas teorías y caminos de pensamiento. Quizás nunca sabremos qué motivó realmente a los Nazca a crear estas líneas, o qué esperaban lograr con ellas, pero, al mismo tiempo, es esta laguna en nuestro conocimiento lo que mantiene viva la curiosidad por la historia. Es lo que nos impulsa a continuar investigando, a seguir cuestionando y a no dejar de buscar respuestas, incluso cuando parecen estar fuera de nuestro alcance. El misterio de las líneas de Nazca no es algo que pueda resolverse por completo. Es una invitación constante a explorar, a perderse en los enigmas de la historia y tal vez descubrir algo aún más profundo. No se trata de encontrar todas las respuestas, sino de abrazar el viaje, la búsqueda de lo desconocido. Así, las líneas de Nazca, con toda su complejidad y belleza, nos invitan a seguir explorando, a no dejar nunca de cuestionar y a siempre buscar lo que se encuentra más allá de lo que ya conocemos. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.